Caplan es jefe y creador de la división de bioética del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. El doctor Caplan se desempeña como profesor de bioética de las universidades de Pensilvania, Minnesota, Pittsburgh y Columbia. Ha sido también director asociado del prestigioso Centro de Investigación en Bioética de Hastings. El doctor Caplan, asimismo, tiene el grado de doctorado en Historia y Filosofía de las Ciencias en la Universidad de Columbia. Es autor de múltiples libros, tiene publicadas 32 obras y diferentes artículos en numerosas revistas científicas. Sus obras más recientes de este año son el debate contemporáneo en bioética, y ha publicado también el libro Ética aplicada a la salud mental, una mirada desde la posibilidad interdisciplinaria. El doctor Caplan nos va a presentar a continuación la conferencia magistral Desafíos éticos del uso de la vacuna oral contra el cólera durante las epidemias. Vamos a tener el apoyo y la traducción del doctor Jorge González en la presentación del doctor Caplan. Having a little bit of a problem with the slides. The problem is they don't exist. But I have my talk. Pero tenemos la charla de todos modos. So I will take you through the talk, and you will have to look at me. Very disappointing. Entonces vamos a tener que escuchar la charla solamente mirándome. And I want to thank the meeting organizers for having me, and thank you to the Health Minister for her overview of research ethics. Agradezco a los organizadores de este evento por invitarme y al Ministerio de Salud por su apoyo. I'm going to talk about a problem that has arisen in the past couple of years. Y me referiré a un problema que ha surgido en los últimos 2 años. It's a problem that involves doing research under circumstances that are emergencies. El problema que involucra hacer investigación bajo circunstancias que corresponden a emergencias. The emergencies include an earthquake, a war, a tsunami, a nuclear accident. Las emergencias pueden involucrar un terremoto, una guerra, un tsunami o un accidente con energía nuclear. And these emergencies, sometimes all that is available for people who are affected is to try something new and untested. Y en estas emergencias todo lo que está disponible para ayudar a las personas afectadas es probar con algo nuevo y que no ha sido probado o evaluado. The particular case I want to talk to you about is cholera. Y el caso particular al cual deseo referirme es cólera. Cholera, you may remember, is an infection of the intestine that causes a large amount of diarrhea. Cólera, como ustedes recuerdan, es una infección intestinal que causa diarrea severa. You get it by eating or drinking contaminated food or water. Se adquiere al ingerir alimentos contaminados o bebiendo agua contaminada. And it's caused by a bacteria, the Vibrio cholerae, that releases a poison that causes cells to break apart, thus the diarrhea. Causado por una bacteria Vibrio cólera que libera una toxina que lleva a destrucción de las células y eventualmente a la diarrea severa. In outbreaks, it is common for cholera to occur where there is poor sanitation and very little clean water. Y en los brotes, en este tipo de situaciones, es común que ocurra cólera debido a las pobres condiciones sanitarias y a la escasez o ausencia de agua limpia potable. And unfortunately, there are many parts of the world where cholera is endemic. It exists all the time. Y desafortunadamente existen varias partes del mundo donde cólera es endémico, en otras palabras existe todo el tiempo. But there are also situations where cholera suddenly appears due to an emergency.
Pero existen situaciones también en las cuales el cólera aparece de pronto debido a una emergencia. Here you can see some of the common areas where cholera exists year-round: Africa, Asia, India, Mexico, some places in South and Central America. Estas son las localizaciones comunes de cólera: África, Asia, India, México y algunas partes de América Central y Sudamérica. So most cholera patients, if you get them rehydrated quickly, will survive. The more severe cases require continuous intravenous fluids to counteract dehydration. La mayor parte de los pacientes de cólera tratados con rehidratación oral habrán de sobrevivir, pero los casos más severos requieren una infusión intravenosa para poder entonces combatir la deshidratación. And if you don't have bags of saline solution to rehydrate people, they can begin to die within 12 hours. Y si no tenemos salino suficiente para poder rehidratar a estas personas, en cuestión de horas, estas pueden fallecer por la deshidratación severa. Infants and children and the elderly are most at risk from death from cholera because they dehydrate faster. Los bebés, los niños pequeños y los ancianos están en mayor riesgo de morir a causa de cólera debido a que se deshidratan mucho más rápidamente. So as you can see, cholera is emerging or coming back as a global health threat. Y el cólera está retornando entonces, como ustedes pueden ver, como amenaza a la salud pública. In 2011, cholera was reported from all over the world. Para el año 2011 se reportaron casos de cólera de todo el mundo. 58 countries reported about 3 million cases and about 100,000 deaths. 58 países con un total cercano a 3 millones de casos, incluyendo 91,000 defunciones. The interesting thing about cholera is it's always underreported because in many parts of the world, the governments and officials are embarrassed to admit that they have it. Uno de los problemas con el cólera es el subreporte, ya que para muchos funcionarios de salud en diferentes partes del mundo es un motivo de vergüenza tener que reportar esta condición. There is nothing that ruins tourism like the announcement of a cholera outbreak. No hay nada que afecte o arruine tanto el turismo como anunciar que hay un brote de cólera. So we have cholera all the time, but we also have emergency or non-endemic sudden outbreaks. Si bien cólera está presente todo el tiempo, en todas partes tenemos situaciones de emergencia, tenemos situaciones en las cuales se presentan brotes de pronto. And here I've listed some of the outbreaks, acute outbreaks that just took place in the past 7 or 8 years. Y aquí he listado los brotes que han tenido lugar en los últimos 7 o 8 años. Zimbabwe, with many, many deaths. Haiti, heard about a lot in the news. Sierra Leone had a major sudden outbreak of cholera due to very bad flooding. The Democratic Republic of Congo, also flooding in Cuba, just this year has had a big, sudden, unexpected outbreak. Un brote enorme en Zimbabue con cerca de 100,000 casos y 4,000 defunciones. En Haití, como hemos visto en las noticias, en Sierra Leona, el año 2012, después de una inundación, brote en la República Democrática de Congo el año pasado, y más recientemente la situación actual en Cuba con el brote de cólera. The Haiti outbreak, which we know the most about, has had over 500,000 cases suddenly and 8,000 deaths. El brote del cual conocemos más por las noticias es lo ocurrido en Haití. Para abril del 2012 se habían reportado más de 500,000 de casos de cólera y 7,000 defunciones. So remember, there was no cholera, and then suddenly a big outbreak due to the earthquake and the damage it caused. Entonces, la situación estaba más o menos controlada, pero de pronto surge este brote de cólera posteriormente al terremoto y a los daños que causó. And there was much controversy about the outbreak because there was some suspicion that United Nations assistance had come with cholera in a new strain not seen in Haiti and caused the outbreak, which was a political issue
of large proportions. Y hubo un problema político de grandes proporciones, puesto que en algún momento se sospechó como causantes del brote a algunos integrantes de personal de las Naciones Unidas que supuestamente habrían traído, ¿no?, esta nueva cepa de cólera y serían los causantes de la enfermedad. So, just to repeat at this point, cholera exists around the world and is coming back in a big way. It is a major killer, but it also suddenly appears in emergencies like floods or other natural disasters. Entonces, resumiendo, cólera es endémico, está presente en todo el mundo, pero está reemergiendo. Y el problema más serio que tenemos es su aparición en estos brotes que ocurren de pronto. So what do we have besides treatment? We do have some vaccines that can prevent cholera or the symptoms of cholera. Y bueno, ¿qué tenemos aparte del tratamiento que ofrecer a los pacientes? Tenemos algunas vacunas, entonces, que pueden evitar el desarrollo de la enfermedad. There are two vaccines. One has been used with WHO support in some mass vaccination campaigns in places where cholera regularly occurs. Entonces tenemos dos vacunas, una en programas desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, la cual ha sido utilizada en situaciones de uso masivo. And this vaccine is also licensed for tourists and travelers going to places where there is cholera. Y también es autorizado el empleo de esta vacuna para turistas y viajeros que llegan a estos lugares donde cólera es endémico. The big problem with the vaccine is that it is only about 65% effective. El único problema con la vacuna es que la efectividad es solamente alrededor del 65%. And at 3 months post-vaccination, the efficacy drops to 45%. Y a 3 meses después de la vacunación, la eficacia cae a 45%. So we haven't really used the vaccine for endemic cholera, where cholera exists all the time. The vaccine wears out too quickly, even though it has some power to prevent cholera for a short period of time. Entonces, si bien tenemos una vacuna disponible, pero esta pierde su efectividad en un periodo corto de tiempo, y recordar que el problema es que el cólera es endémico en muchas áreas del planeta. One idea for the vaccine is to not use it where cholera exists year-round, but to use it in an emergency. Entonces, una idea para el empleo apropiado de la vacuna es no utilizarla en aquellas áreas endémicas, sino más bien en las situaciones de emergencia. To do this, you would have to put supplies of cholera vaccine in different parts of the world and probably try to guess where outbreaks might happen. So you could put them in some parts of Africa, a big supply, put a big supply in some places in Central America, put a big supply in some places in Asia. Entonces, la idea sería tener suministros apropiados o cantidades adecuadas de esta vacuna contra el cólera, como tratando de adivinar dónde pudiera ocurrir el próximo brote, ¿no? Tener estas cantidades en África, en América Central o en algunas partes de Asia. But it's not cheap. The vaccines cost $4. You have to get 2 shots, it's $8. And it costs money to build a warehouse to store these things safely for an emergency. Pero esto no es barato, cada dosis son $4, $8 debido a que se utilizan 2 dosis y se tiene que construir toda una infraestructura para el transporte y para el almacenamiento apropiado de la vacuna. So the vaccine requires 2 shots about a few weeks apart to get to the 65% protection that wears out after a few months down to 50%. Entonces son 2 dosis que tienen que administrarse con algunas semanas de diferencia y recordar que la protección es alrededor del 65% y que se va desvaneciendo en unos pocos meses. There's some evidence that 1 shot gives some protection, maybe 30 to 40% effective on the first shot. Hay cierta evidencia que señala que una dosis podría otorgar algo de protección, digamos un 35 o 40%. So here comes the ethical challenge. Can we do a test in a population to see whether 1 shot would confer
temporary protection in order to establish whether in an emergency we could give everybody one shot instead of two. Entonces aquí surge el dilema ético, ¿no? Si tenemos estos rangos de protección conferidos por una dosis de la vacuna, la pregunta es si en una situación de emergencia es ético entonces administrar una sola dosis sabiendo que hay este rango de protección limitado. There are so many ethical questions around that question that we could spend the rest of the meeting discussing. Y surgen muchas preguntas entonces alrededor de este tema y podríamos pasarnos toda la mañana discutiendo acerca de este punto. But the general point is one shot enough in an emergency raises a question about research in emergencies for many different types of intervention. What is good enough if there's a tsunami, a nuclear accident, a flood, and you don't know what to do, and you're trying to stretch your resources? Entonces, una de las cuestiones que surgen es esto: en casos de un desastre, un terremoto, tsunami, un derrame nuclear, ¿qué hacer en este tipo de situaciones de emergencia? ¿Cómo utilizar mejor nuestros recursos, sabiendo que se trata, en el caso específico de la posibilidad de cólera, protección limitada y dando solamente una dosis de la vacuna a los pacientes? ¿O cómo investigar y cómo cumplir con las normas de ética en este tipo de situación? So, let me repeat again in the case of Haiti. They had an earthquake, they have rains, suddenly cholera is everywhere. Entonces repitamos un poco el escenario de Haití. Tienen un terremoto, tienen inundaciones y de pronto aparece el brote de cólera. You can get some cholera vaccine there quickly, but for 2 shots, you will only be able to get enough to maybe affect 20% of the people at risk. Entonces, tal vez podamos llevar los suministros de vacuna con cierta rapidez, pero para que las personas reciban sus 2 dosis de vacuna que le corresponden, solamente podríamos generar una cobertura de alrededor de un 20% de los afectados. If you give 1 shot, you can double the impact of the vaccine, but you're not as sure how much protection you will get. Y si damos solamente una dosis, podríamos cubrir al doble de personas en número. Sin embargo, el grado de protección que se confiere con esta vacuna disminuye. Right now, we don't stockpile cholera vaccine, pre-deploy it, because it's too expensive and it is hard to get enough vaccine to the people impacted by disasters. Y las otras dificultades es, uno, es difícil hacer llegar cantidades suficientes de vacuna a las personas afectadas por este tipo de desastres, y 2, es bastante costoso tener toda la infraestructura para garantizar el almacenamiento y la conservación del producto. If you could use 1 shot, you would cut the price in half, double the power of the supply, and it would make it very much attractive to start to pre-deploy the vaccine. Si damos solamente una dosis, sonaría bastante más atractivo entonces tener estos suministros de la vacuna disponible, puesto que teóricamente entonces estamos duplicando la cobertura o la cantidad de gente que está accediendo a esta inmunización. A few other ethics problems about whether 1 shot should be tried. Y hay algunos problemas éticos adicionales acerca de que si vamos a utilizar entonces solamente una dosis de la vacuna contra el cólera. In a disaster, are you going to be able to find people to give them the 2nd shot anyway? En el contexto de un desastre, ¿seremos capaces de tener el seguimiento apropiado de manera tal que pudiéramos encontrar entonces a las personas para administrar la segunda dosis? Can you monitor them to see whether 1 shot gave any protection, because they're running away, going all over the place? Podríamos monitorizar a la gente que recibió la primera dosis para saber si realmente obtuvo el efecto de la vacuna. Esta gente está sin hogar, está huyendo del área afectada, por decirlo de alguna manera. Would it even be ethical to try this 1 shot in the middle of a disaster with so many people unable to give consent because of the nature of the emergency?
Sería ético, por ejemplo, administrarles una dosis de la vacuna, en la cual esta gente está en medio de una emergencia y no está en capacidad hasta de otorgar su consentimiento para el procedimiento este. And the protections that the minister told you about, informed consent, a committee to review, who's going to do that in Sierra Leone or the Democratic Republic of Congo in the middle of an emergency, including a cholera outbreak? Y en medio de una emergencia, incluyendo un brote de cólera, ¿cómo podría funcionar entonces lo que la doctora señaló con respecto a la función de los comités de ética, los comités de evaluación para garantizar el cumplimiento con las normas, consentimiento informado, etcétera? If we don't ever try one shot, we may condemn many people to unnecessary death. Pero si no les damos ni siquiera una dosis de esta vacuna, entonces estaríamos condenando innecesariamente a muerte a muchas personas. If we don't try to study one shot, we may never be able to make the case to pre-deploy the vaccines for emergencies. Y si no hacemos el estudio de cuál es el efecto o el beneficio de esta dosis única de la vacuna, entonces no podríamos encontrar ninguna razón o evidencia que justifique la distribución de estas dosis de vacuna en las áreas afectadas o potenciales para desastres. And if one shot doesn't work, and we do pre-deploy the vaccines and use one shot, we've just wasted an enormous amount of resources in a poor place. Y si hemos distribuido la vacuna y se demuestra que una dosis no sirve, entonces lo que estamos haciendo es un enorme desperdicio de recursos. So the question is, should we do this study in a non-emergency situation to determine whether one shot provides some protection, and the natural place to look is where cholera exists year-round? Entonces, una opción sería hacer un estudio investigando una dosis de la vacuna en un área en donde cólera es endémico, pero en una situación que no corresponde a un desastre. And when you have the answer to that, call me. Y cuando tengamos la respuesta a eso, por favor, pásenme la voz. This is a very tough problem, but it's part of this bigger issue of doing research in emergencies. Es un problema muy serio, pero es parte de una situación bastante más grande que corresponde a hacer investigación en situaciones de emergencia. Right now in Peru, I'm not sure that research on one-shot vaccines could be done. No estoy seguro, por ejemplo, si en Perú la investigación acerca de administrar una dosis de la vacuna estuviera haciéndose o si fuera factible ello. Critics might say, if you know that 2 shots work, you always have to give 2 shots. Los críticos podrían decir, si usted sabe que 2 dosis funcionan, entonces usted siempre tiene que administrar 2 dosis. So the question becomes, is there somewhere in the world where you could go and give 1 shot to see if any protection was achieved without exploiting the subjects of your study? Entonces la pregunta que surge es, ¿existe algún lugar en el mundo donde usted pudiera hacer la investigación acerca del beneficio de una sola dosis de la vacuna sin tener que estar literalmente explotando a los sujetos del estudio? There are many places in the world where people get no treatment or help for cholera. Existen lugares en el mundo donde hay personas que no reciben ningún tratamiento ni ninguna ayuda en los casos de cólera. WHO and other organizations are thinking now, should we go to India or Bangladesh or a country where there are very, very poor people with no sanitation? Entonces la Organización Mundial de la Salud y otras entidades están pensando en ir a lugares como India o Bangladesh, donde existen poblaciones muy importantes de gente muy pobre y sin acceso a servicios de saneamiento. If we set up a clinic and had rehydration therapy to help people who did get cholera, which doesn't exist now. Y si armamos una clínica en una de estas áreas donde se implementa la terapia de rehidratación, sea oral o intravenosa para estas personas afectadas por el cólera, facilidades que no existen en muchos lugares en el momento actual. So any case of cholera, if you were in the study, you would be rescued, child or adult.
de manera tal que cualquier caso de cólera, sea niño o adulto que sea ingresado en este tipo de investigación, sea entonces tratado y rescatado. So you would not get the standard of care, 2 shots, but you don't get that anyway in some of these very, very poor populations in some parts of the world where cholera always exists. Entonces tenemos acá un tratamiento diferente al estándar. No tenemos aquí las 2 dosis de la inyección de la vacuna, pero sí tenemos pues el tratamiento que se ha dado con la rehidratación. And you would possibly get some protection for a short time from the 1 shot. Y quizás si se probara con una dosis de la vacuna pudiera obtenerse entonces algo de protección. And perhaps we could say, if you would let this study take place to the government and to the review committees, we would put the first stockpile near you. Entonces, si nos permitieran hacer un estudio de esa naturaleza, ¿no? Administrar una dosis de la vacuna en estas áreas endémicas de gente que tiene muy pobre o ningún acceso a saneamiento, quizás si las autoridades permitieran hacer este tipo de investigación bajo estas circunstancias, entonces sentaríamos una base. So, the problems. The local community is so poor that they don't understand the study. Entonces, ¿qué problemas hay que enfrentar? Son varios. Uno, la gente es tan pobre y es gente ignorante que no podrían entender la naturaleza del estudio. They will sign up to anything that a person with a white coat offers them. Ellos van a firmar cualquier cosa que les ofrezca una persona que venga con un mandil blanco. If there are deaths in the study, it will be hard to tell whether they are related to the vaccine or to the cholera that's always there. Y si hay alguna defunción en este tipo de estudio, va a ser difícil explicarle a las personas si esto ha sido relacionado con la vacuna o por el efecto mismo de la enfermedad que está presente. The media will say, why are you coming to Bangladesh to do a study to help people in Haiti or Sierra Leone? Why don't you go do the study in those countries? Y los medios de comunicación podrían decir, ¿por qué se vienen ustedes a estudiar este asunto en Bangladesh? Y si los resultados del estudio son para beneficiar a las personas en Haití o en Sierra Leona, ¿por qué no hacen el estudio allá entonces? But as I told you, you can't do the study in the middle of an emergency. You can't follow anything. Pero como les dije, no podemos hacer ningún estudio en medio de la emergencia, no podemos tener siquiera seguimiento de los pacientes. In the middle of trying this study in a very poor country, if you have a committee to try and review it, to give it approval, who should be on that committee? Y si hacemos el estudio en estas localidades pobres, endémicas para cólera, y necesitamos un comité evaluador, entonces, ¿quién sería este comité evaluador del estudio? So many challenges. Entonces hay muchos, demasiados retos. I will tell you that the study is going to take place in either India or Bangladesh, most likely. Y les digo que el estudio tendrá lugar en India o más probablemente en Bangladesh. The argument in favor is the people in the study, despite not getting 2 shots, will still come out with more benefit. El argumento es que las personas que participen en el estudio, si bien no habrán de recibir las 2 dosis de la vacuna, aún podrán acceder a beneficio. They will have a clinic that can give them the rehydration. Tendrán un servicio de consulta, una clínica en las cuales accederán a la rehidratación. As part of the study, they will be told about good hygiene, including boiling water before they eat their food. Y como parte del estudio se les dará educación en salud, por ejemplo, hervir el agua antes de preparar sus alimentos. The clinic will stay there once the study is done. La clínica o el servicio de consulta se mantendrá allí una vez que haya terminado el estudio. Something will be left behind to benefit the people who were actually in the study. Entonces algo quedará allí para beneficiar a las personas que han participado en la investigación. To make this study happen, you had to go out and talk to local community leaders
the media, religious leaders, and other civic organizations so that they would buy in. Entonces, para que el estudio tenga lugar y tenga éxito, usted tiene que establecer contactos y buena comunicación con los líderes locales de la comunidad, los medios de comunicación, las autoridades religiosas y otras entidades que representen a esta gente. And I suggested a special committee with more poor people who would be potential subjects in the study to sit on the review committee. Y sugerí también la presencia de representantes de esta gente pobre potencialmente afectada para que tenga voz y voto, si se quiere, en este comité evaluador o revisor. So the argument is this study can be done ethically even if the subjects you really can't trust their informed consent because they are so poor and poorly educated. Entonces, la idea es que una investigación de este tipo sí se puede realizar aun cuando se trate de gente bastante pobre y con bastantes limitaciones en las cuales inclusive pudiera tenerse dificultades con este asunto del consentimiento informado. If we can make the subjects and their families and their children better off at the end of the study than they were when it started, it seems to me that would be ethical to do. Entonces, si nosotros podemos hacer que la condición de salud de esta gente y de esta gente afectada y de sus familiares mejore, desde el punto de vista ético consideramos entonces que sí es válido realizar una investigación de este tipo. If you're going to try and do the study, you must make sure that you leave behind a real benefit for the people who you are using, probably with questionable consent. Y si usted va a desarrollar un estudio de esta naturaleza, la idea entonces es que usted deje un beneficio tangible para estas personas en las cuales inclusive pudiera haber dificultades obteniendo un consentimiento informado de la forma apropiada. And to do the study, you must be sure that the vaccine has no dangers or adverse events, which we know because we have used the two-shot vaccine for some time. Y debemos tener ciertamente la seguridad que no hay eventos adversos, o si los hay que fueran mínimos, ya que hay la experiencia con el uso de esta vacuna en otras comunidades con la administración de 2 dosis. So let me conclude with 3 other points about research for emergencies. Entonces permítanme concluir con 3 puntos que tienen que ver con la investigación en estos contextos de emergencia. First, we need to understand the principle that you have to make people better off than they were before the study started. Primero, debemos adherirnos siempre al principio que las condiciones de la gente o las condiciones en las cuales vamos a dejar a estas personas sujetos de investigación tienen que ser mejores en comparación con el momento en que llegamos por primera vez. One issue is whether in the India or Bangladesh study, the researchers should talk to the media about the need to build more sewers and clean water. Un punto importante es que los investigadores deben reunirse o concertar con los medios de comunicación en referencia a la necesidad de mejorar los servicios de saneamiento y de acceso al agua potable. And I think the answer is yes. Y yo creo que la respuesta para eso es sí. We also need to develop an international review committee that can respond quickly to emergencies. Y necesitamos también armar comités evaluadores internacionales que pudieran tener una respuesta rápida entonces en estos casos de emergencia. And obviously this committee has to be independent and can't be just represented by people from the developed world or be under the influence of any particular nation. Y este comité ciertamente debe ser independiente, no puede estar integrado exclusivamente por personas provenientes de países desarrollados, tienen que estar libres de conflictos de intereses. We would have to ask the health ministry in Peru or the health ministry in the United States, where we had Sandy and Katrina, big hurricane events with emergency research proposed. Health departments around the world would have to say they could waive local review for the International Rapid Response Committee. Y tendríamos que trabajar en forma coordinada con los diferentes ministerios de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido la experiencia con los desastres de los huracanes Katrina y Sandy, de manera tal que se coordine la labor
entre los comités evaluadores locales y trasladar esa experiencia a esa propuesta o proyecto de un comité evaluador internacional. And so I am going to be writing a proposal now with some foundations to call for that International Rapid Response Committee. Y estoy entonces en el proyecto, en el tramo de escribir una propuesta dirigida a diferentes fundaciones, apuntando entonces a crear este comité evaluador de respuesta rápida en los casos de emergencias y desastres. And the last principle we need to establish is, if you're trying to do a study in an emergency, and you know that you either can't get consent because it's an emergency, or you're studying very, very poor people in order to figure out what to do in an emergency. What level of response is good enough to say that you've treated them fairly? Do you have to build a clinic, a road, a water plant? But the answer to that is possible. I would argue we can come to an agreement on what we owe. La idea es llegar a una especie de acuerdo, consenso en lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que darnos cuenta cuál va a ser el beneficio final para esta gente, si se trata de construir una facilidad de atención médica, un camino, una planta de agua potable, teniendo en cuenta que debe otorgarse este beneficio tangible, que estamos en circunstancias de un desastre en la cual obtener un consentimiento informado no necesariamente, no siempre es posible. So remember, in emergencies, may want to try a new mental health intervention. Hay que recordar, por ejemplo, que en estas situaciones de emergencia podríamos probar una nueva intervención en salud mental. You may want to try a vaccine with only partial doses. Tal vez probar una vacuna con dosis parciales. You may be in a situation where you want to try a new drug for meningitis or some other disaster-related disease. Quizás la oportunidad de probar con un nuevo medicamento para la meningitis o alguna otra enfermedad relacionada con estos desastres. You may want to try new surgical procedures to help someone who's been exposed to radiation for which no standard therapy exists. O quizás probar con nuevos procedimientos quirúrgicos o invasivos en personas expuestas a radiación, por ejemplo, en las cuales no existe ningún tratamiento estándar. Right now, the world pushes its ethics toward not allowing research in emergencies or to learn from populations about what is best to do in emergencies. La tendencia mundial actualmente es un poco en contra de la investigación en estas circunstancias de emergencia. I think that is wrong, and I think ethics should lead the way to try and enable better responses to humanitarian emergencies. Thank you. Y yo creo que esto no es lo apropiado y que más bien la ética es la que nos tiene que orientar para mejorar y tener respuestas rápidas en estas emergencias humanitarias. Muchas gracias.